Hola a todos, bienvenidos. Nuevo programa del Simbionte, cómics para todos, movimentarios, cómics para todos. Hoy muy especial porque ya se ve, vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos y específicamente de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, la nueva película de Marvel Studios, la primera aparición de la primera familia en el universo cinematográfico Marvel después de la larga travesía por el desierto de Fox, que empezó bien y acabó muy mal, Sí. y el arranque de una nueva fase, Mm. creo que a todos los niveles, ¿no? Esta vez hemos tenido la suerte de ver la película los dos, así que vamos a hablar con conocimiento de causa los dos. Y bueno, yo por mi parte ya anuncio que voy a hablar de manera muy entusiasta y Y creo que Fran también un poco, pero efectivamente, bueno, efectivamente. contrastaremos Sí, muchas habrá cosas. algún punto ahí de discrepancia, pero cosas incluso salvables, diría yo. Sí, lo que hay que decidir es cuándo metemos spoilers, porque evidentemente nos gusta hablar sin Sí, spoilers, sí, pero sí, hay sí. cosas que merece la pena también, Hay que tratar porque hay cosas que van a influir en el futuro del UCM, ¿no? O MCU, según si hablamos en español o en inglés. Vamos a hablar, yo creo, al principio sin spoilers Correcto. y cuando quiera la gente avisamos, cortan y ya está. Y pondremos en el vídeo de la descripción en qué momento hay, en qué momento no hay spoiler, por si alguien incluso después de ver la película quiere pasar a esa parte de spoilers. A ver, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es impresiones generales, ¿no? O sea, ¿Eh? decir cómo hemos salido de la película. Yo me voy a poner primero en contexto, o sea, porque a mí me gusta un poco explicar estas cosas. Yo soy muy aficionado a los Cuatro Fantásticos. Son unos personajes que siempre me han parecido espectaculares. Mm. Creo que es cuando Stan Lee y Jack Kirby tuvieron el atrevimiento de poner en la portada el mejor cómic del mundo, creo que no se equivocaban en lo más mínimo. Me parece una de esas genialidades que tiene la historia del TVO de superhéroes bueno, que no sabes de dónde viene realmente, pero que al final acaba teniendo pozo, ¿no? Y para mí los Cuatro Fantásticos siempre han sido el centro emocional del universo Marvel. Aparte, son los primeros, quitando evidentemente Capitán América y demás, pero que Efectivamente. esos se subieron a la ola creada a partir de los Cuatro Fantásticos. Y por eso siempre me ha dado cierta rabia que las versiones que se han hecho a todos los niveles, tanto de animación como de cine, nunca han terminado de ser lo que el grupo yo creo que pedía, demandaba y Mm. ofrecía en realidad. O sea, porque creo que el material es súper potente. Dicho esto, creo que es bastante evidente que a mí la película de Matt Shackman me ha parecido espectacular a todos los niveles. Creo que Mm. es un acierto enorme en la forma que tiene de mostrar a los personajes. Ya desgranaremos un poco más, pero creo que lo que hace especialmente con la Mujer Invisible es una auténtica barbaridad, porque es un Mm. personaje que es verdad que en ciertas etapas pues, no ha sido tan bien tratado como merecía, incluso, bueno, si nos ponemos en contexto, en el comienzo, en la etapa quinta esencial de Lee Kirby, no deja de ser la damisela en apuros, el ama de casa del grupo y poco más que la chacha. Es víctima de su época completamente. Efectivamente, o sea, es un personaje de la época, no es en absoluto un ataque contra Lee Kirby, Dios me libre, Mm. pero es verdad que Hay que pasarse esos años donde hay un contexto, ¿no? había trabajo por hacer. Sí. En un contexto social que evidentemente pesa, ¿no? Entonces, creo que la película es, en ese sentido, un ejercicio de justicia inmenso con los Mm. cuatro. Sí, sí. Creo que es la película más equilibrada que he visto nunca sin buscar el equilibrio, Mm. porque no es una película que esté ordenada para que cada uno tenga sus 5 minutos de gloria, No. sino que es una película que a todos les da su momento de gloria cuando corresponde. O sea, creo que en eso acierta una barbaridad. Mm. Y creo que, bueno, cuando la veáis todos y la vayáis pensando, diréis, no, es que es la película de tal. No, pero es que, claro, sin este no haces nada. Mm. Y entonces empiezas a pensar y ves que los cuatro tienen una sinergia tan bonita que todos los errores que pueda tener la película, que alguno tiene, se perdonan con una facilidad gigantesca. A eso me refería antes, sí. Y, y siendo aficionado además, creo que es una película increíblemente bonita. A mí no me duele en prendas, es decir, que a mí se me escaparon lágrimas en determinados momentos, ¿Lo vi? porque me parece una película preciosa, preciosa. O sea, es que no le puedo poner otro adjetivo. O sea, es verdad que WandaVision apuntaba por dónde podía ir esta manera de encarar Sí, porque, personajes, bueno, recordemos que es el director principal de todo WandaVision, ¿verdad? efectivamente. Y entonces, es verdad que tampoco veníamos sin avisos, ¿no? Mm.
También es verdad que los trailers creo que han engañado una barbaridad. Muchísimo. Pero muchísimo. O sea, de hecho, yo llegué a decir que me parece, además, pues lo he estado viendo yo otra vez, los trailers casi parecen montajes de descartes. Sí. O sea, hay escenas que sí aparecen en la película, hay escenas que aparecen con otros planos en la película, y hay cosas que aparecen en los trailers que no salen en la película. Sí, como gran fallo de récord incluso. Y cosas en la película que los trailers te decían lo contrario. Sí. Entonces, es una sorpresa continua en ese sentido, ¿no? Y por eso yo salí tan contento. Te toca, Sí. si no, no paro. A ver, a mí, pero para eso es esto. De hecho, no sé qué timing llevamos, 5 minutos, ya ves tú. Da para más. A mí siempre me han entusiasmado los Cuatro Fantásticos. No voy a decir, son mis favoritos, soy un superfan, soy un experto, ni de lejos, evidentemente, para eso ya tenemos aquí a Juan. Pero a mí siempre me han entusiasmado por la vertiente científica. Es una serie de cómics que siempre ha mostrado mucho artilugio, muchos giros basados en la ciencia, porque todo esto va del intelecto. Al fin y al cabo tenemos a uno de los Illuminati aquí en... Son exploradores. En el cómic es que los Cuatro Fantásticos no son superhéroes, son exploradores. No, tal cual. De hecho, esa vertiente Star Trek, que se ve muchísimo en la película, tanto por banda sonora, diseño de producción, aventuras que viven. Una de las mejores escenas es Super Star Trek. O sea, tiene esa parte científica. Y esta película la cultiva mogollón esa parte, muchísimo además. De hecho, casi todos los giros y soluciones pasan por, primero, un filtro científico. Y hay más de una escena que tiene cierta, dentro de lo que es la ciencia ficción, evidentemente, que se me entienda, que tienen cierta coherencia científica. Es que no sé si es spoiler, pero yo diría que no. Hay una que es por el espacio, donde se juega un poco con la velocidad de las naves y demás, y cómo se vería eso visualmente. Ahí roza el larguero del spoiler. Pero eso está muy bien reflejado de lo que es un puente de Bose Eichmann y todo esto. Eso ya, a mí me meten con eso y ya estoy, vale, perfecto, me tienen dentro. Luego, y aparte, pues eso, ambientación, reparto. Y yo soy muy fan de lo poquito que vi de John Krasinski, que todos vimos en el universo de la locura. Llevaba años diciéndolo, aquí está mi pareja que lo puede corroborar. Tiene que ser John Krasinski, tiene que ser Krasinski. Es que es Mr. Fantástico para mí. Salió y dije, perfecto. Se le cargan y dije, mierda. Bueno, hay universos paralelos. Sale Pedro Pascal, como hace poco ha puesto un amigo, un compañero en las redes. Hay pandemia de Pedro Pascal. Pues sí, efectivamente, está en todos los lados. De hecho, vengo de ver una película, hacemos un paréntesis, que es Materialistas. Y como voy a encabezar la crítica es Madame Web se encuentra con Mr. Fantástico y la Antorcha Humana. Pues claro, es Chris Evans, Pedro Pascal y Dakota Johnson. Todo el universo ahí mezclado. No tiene nada que ver, o sea, es un estilo muy distinto. Si sois de cine comiquero y tal, no vayáis a ver esa solo por eso, porque es muy distinta. Pero el reparto me gustó los trailers me engañaron con todo, evidentemente, porque hay muchas cosas que te engañan. Y de hecho creo que se ha perdido un momento muy bonito por una de las escenas que no aparecen del tráiler. Pero sobre todo es eso, vuelven esos Cuatro Fantásticos, por fin han dado la tecla. Una tecla que ya rozaba la película del 94 con su guión y demás, en el carácter de los personajes, pero claro, tenía las carencias voluntarias que tenía esa película, que eso era buscado, evidentemente. Pero aciertan con la dinámica entre ellos, aciertan con la personalidad de ellos, aciertan con el guión y bueno, luego ahí está la pequeña discrepancia que tengo yo con la película. Pero la película, si pusiese notas, que no somos muy de poner notas, es casi redonda, es casi un 8 o un 9, porque es magnífica. Y la banda sonora, que siempre me fijo, Giacchino. Muy bien. Sí. Entramos, casualidades además, hablando, bueno, aparte de Arquímedes, que ya veréis por qué es casualidad esto, ¿no? Entramos hablando de Star Trek, hablando de la banda sonora de Giacchino. Le dije, joder, ya la tengo en la cabeza todo el rato, tal. Y justo suena, justo hay una escena parecida a Star Trek. O sea, sin querer nos predisponimos para ver esta película. Sí. O sea, pero tal cual. O sea, a ver, es verdad, esto es lo de siempre, ¿no? O sea, la motivación y la disposición que tenga cada uno al ver una película, evidentemente cuenta. Y por eso yo quería dejar claro desde el principio que si hay una película que yo he entrado en el cine con ganas de que me guste, es esta. Es esta, claro. Añadiría también las de Star Wars de JJ Abrams, pero como ahí me llevé un palo brutal, pues ya ni las cuento, ¿no? Pero es que a mí las películas de Team Story, por hacer ya un poco de recorrido histórico también, no me disgustan, me parecen muy entretenidas. Pero es verdad que... Esto cierto cariño. Creo que hay aciertos en el cast. Creo que sobre todo en aquellas películas los aciertos son Ben y Johnny, sobre todo. Jessica Alba puede parecer, pero bueno, es verdad que hubo mucha polémica por el hecho de que sea latina. Y le faltaba un poco el acting, le faltaba un poco esa garra que ha llegado con esta película. Sí, eso está claro, ¿no? Y Reed era un poco más
insustancial, a pesar de que era quizá probablemente el más conocido de los cuatro, cuando se hicieron los Cuatro Fantásticos. Y probablemente de los más parecidos en cuanto a físicamente, con el aspecto tradicional del cómic, sí, sin ninguna duda, ¿no? Me gustan cosas de las dos primeras, o sea, tanto de los Cuatro Fantásticos como de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Creo que en cierta medida esta también reivindica aquella, porque es verdad que la parte de Silver Surfer, perdón, Estela Plateada, que yo soy de Estela Plateada de toda la vida, creo que es bastante parecida, entre comillas, con el cambio obvio que ya se ve desde los trailers, que no es Norrin Rath, que es Shalaval. Pero el origen en esencia viene a ser exactamente el mismo, el desarrollo emocional viene a ser prácticamente el mismo. O sea que en ese sentido no hay grandes sorpresas con el personaje, pero es verdad que la plasmación visual es apabullante. Y eso que el diseño del Estela Plateada de la segunda película no estaba nada mal, evidentemente tiene las carencias de la época, pero estaba muy bien hecho, estaba muy cuidado. Aquí se ha ido mucho más al detalle, que decíamos de cómo se notaba esa respiración, un amigo salía flipado por cómo estaba peinada. O sea, increíble, eso está muy guay. Y el casting de ella también me parece muy acertado. Sí, y además que tiene unas escenas de acción, un desarrollo de efectos especiales que son muy espectaculares. Que es verdad que en la anterior, en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, pues por las limitaciones presupuestarias y pues, también de la época, un poco del cine que se hacía de superhéroes, pues es verdad que no tenía tanto lucimiento visual. Aquí lo tiene, es una burrada lo que se ve de Estela Plateada en la película, ¿no? Pero yo vuelvo a lo de siempre, o sea, vuelvo a lo que decía al principio. O sea, para mí la expectativa está alta porque yo amo a estos personajes. Permítaseme la expresión. Es que es así, o sea, es que les tengo un cariño enorme. Pero porque son personajes que están pensados para que les tengas cariño. No son personajes que digan, ¡buah, visualmente cómo mola! ¡Qué traje más chulo! ¡Qué poderes tan brutales! No. La Antorcha, vale, el aspecto de la cosa, bien, pero al final tienes a la Mujer Invisible, que ya con eso te lo dice todo, y un tío que se estira. Realmente eso no da tanto juego, pues como puede dar una armadura de Iron Man, como puede dar un martillo de Thor, de hecho, un dios nórdico. El hecho de llevarnos a los 60 ha hecho que les vistan con una especie de jerseys de esquiar o incluso pijamas. Son monos de trabajo al final. Entonces, eso pues forma parte de su encanto. Ellos son personas normales, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gusta de ese cambio, de ese paso a los 60, aparte de toda la estética retrofuturista, que es bestial, o sea, es increíble la cantidad de aciertos que tiene, las cosas bonitas que hay que ver en todo el plano. O sea, podéis pasar la película mirando así por todas partes. Es una película que siempre habrá que ver y ir pausando. O sea, es que hay cosas en todas partes. Y además, en las escenas de ciudad, en el laboratorio, en el dormitorio, en todas partes. Hay sitios donde tienes que mirar. Que cuando van a ver a Galactus, que esto se ve en el tráiler, por ahí habrá alguna cosa escondida también. Seguro. Algunos nos han colado ahí. No tengo la más mínima duda, porque además esas cosas les suelen divertir mucho a los técnicos de efectos especiales y demás, o sea, que les suelen divertir. Pero a mí lo que me entusiasma es el corazón que tiene la película al final. O sea, es lo que decíamos, son los personajes. Entonces, ¿es una peli de superhéroes? Sin duda. Pero es una peli sobre la familia. En un concepto muy amplio. Y es una película sobre la inocencia y cómo se puede perder y cómo se puede recuperar. Eso es lo que más me ha gustado a mí de la película. De hecho, hay un momento que no voy a decir en el que el planteamiento cambia. Y cambia radicalmente. O sea, pues la película es súper inocente, que es lo que se ha visto en los trailers, ¿no? Bueno, ya sé cuándo te refieres. El reírte, la hora de las tortas, el no sé qué, el di la frase, tal, jaja. Como entre ellos se lanzan bromas. Tal. La música así como de parque de atracciones, que ya hemos comentado alguna vez. O sea, es el querer coger los 60, pero desde ese punto de vista súper amable, súper divertido, súper juguetón, y hay un momento en la película y dices, ¡paf!, ha cambiado. Sí. Y está muy bien pensado, además, porque encaja con la trama superheroica, encaja con toda la épica de ciencia ficción y no pierde de vista en ningún momento el tema de la familia. Fíjate, a mí eso, o sea, lo de la familia tiene que estar sí o sí. Pero tanto esta como Superman, evidentemente hay diferencias y se van a comparar y demás. Creo que no hay que entrar en comparativas. Pero creo que sí que hay algo muy bueno, muy brillante y muy luminoso en cuanto a lo que han hecho guionistas, que evidentemente no se han puesto de acuerdo, pero responden a los tiempos que vivimos. Que vivimos en tiempos de crispación, donde es fácil caer en el odio, en el anonimato de las redes, etc., todo lo que sabemos. Hay una cultura del odio en todos los estratos de la sociedad. Y tanto esta como esa abogan por personajes que sí o sí van a salvar a la humanidad, van a seguir con su entrega, pese a recibir una lata en la cabeza, pese a estar apabullados. En las dos películas pasa eso. Y ambos ven su vida privada en juego, ven su integridad en juego, y aún así siguen en sus 13. Ese es el carácter tanto de Superman como de los Cuatro Fantásticos, que entran en comunión ahí,
que también son fruto ambos de su época, claro. Son personajes que no han nacido tampoco muy distantes el uno del otro. Superman, que fue 50 y pico. No, Superman es el 38. 38, fíjate. Pues sí, hay algo de distancia. Pero bueno, tiene esa inocencia que decías tú, que llega un momento que se rompe. En ambas películas pasa eso. O sea, hay un paralelismo ahí que luego cada director lleva de una manera distinta, evidentemente, y son películas distintas. Pero ese espíritu de nobleza, de honorabilidad, está, y cuando ves esto dices, joder, es que son los Cuatro Fantásticos. Y lo que tú decías antes, además, y es que los personajes no tienen su momento estelar buscado, metido con calzador, que eso pasaba mucho en las anteriores, de voy a darle a este momento, no. Todo fluye bastante natural y no hay fanservice en ese sentido. Claro, evidentemente esto juega con el factor nostalgia, de los que lo hemos visto, pero aquellos que no conozcan los personajes, que ya difícil es, pero evidentemente hay mucho espectador nuevo también, ¿no? Que espero que se acerque al cine. Se van a encontrar unos personajes que van a descubrir o que van a ver porque están enganchados al MCU y no han leído un cómic en su vida o no han cogido nunca los Cuatro Fantásticos y van a descubrir una película que simplemente como película de ciencia ficción funciona de maravilla. Y les va a enganchar los personajes y ojalá vuelvan al cómic, que luego entraremos en, bueno, si quieres entramos ya, en qué cómics son los capitales para ponerte un poco al día o desarrollar más lo que hemos visto aquí o seguir enganchado a estos personajes o prepararte para lo que va a venir, evidentemente. Sí, porque al final también hay que dejar claro, o sea, es una película que se puede ver sin conocimiento ninguno. Cual. Pero sí. No hablo ya de los cómics, no hablo ya de conocer los personajes de los cómics de diferentes etapas. Puedes no haber visto una sola película de Marvel y puedes entrar aquí, sin ningún problema. De hecho, hay quien, como ya se habla Kevin Feige de que va a hacer un reinicio, esta puede ser el principio de reinicio, perfectamente. Sí, y si sois eso, completamente neófitos en el universo cinematográfico Marvel, empezar por aquí. O sea, no, tal cual, porque desde aquí ya podéis volver hasta donde queráis, ¿no? Sí. Y además, eso es lo que garantiza al espectador que no sea lector, pero al mismo tiempo, y aquí me va a perdonar John Byrne que le coja el título de su primer número de Los Cuatro Fantásticos, es un regreso a los orígenes. Sí, claro. Literalmente, o sea, así se titulaba el primer número que hizo, y es que es lo que busca, o sea, es la película, lo estaba pensando porque es verdad que es una especie de, no es un año 1 de Los Cuatro Fantásticos, pero es un año 4 de Los Cuatro Fantásticos. Y realmente el tiempo de la película, que quizás sea una de las cosas que más podríamos debatir, al final es eso, abarca el 4º año de carrera de Los Cuatro Fantásticos. Entonces, entras con unos personajes que están establecidos, la misma idea, por ejemplo, que tenía Superman. Igual que Superman, sí. Era lo que o igual que el Batman de Pattinson. Igual que el Batman de Pattinson a otro nivel, porque será un año 2, más que un año 4, pero sí, es la idea. O sea, ya tener un personaje... No hay que repetir la origen. Y un universo establecido. No repites el origen, sin embargo, lo introduces. Sí, muy bien, además. De una manera, además, súper elegante y muy entretenida. Que también permite pues, ver a los actores antes de ser superhéroes, antes de la transformación, y eso, pues, sobre todo para la cosa, pues siempre es algo que gusta mucho. Y es que además pone el trasfondo del personaje. Claro, es importante, ¿no? Y luego ya a partir de ahí empiezas a ver pinceladas. Y podemos ver cosas de muchas etapas, ¿no? Evidentemente hay que volver a la que tenemos aquí, la original, la de Stan Lee y Jack Kirby. Solo tenemos figura de Stan Lee, pero debería haber una de Jack Kirby ahí, lógicamente. Es que seguramente no hayan fabricado nunca una figura de Jack Kirby. Lo cual es una pena porque por algo le llamaban el rey y lo era. Era un visionario adelantadísimo a su tiempo, que hacía unos cómics que en su momento mucha gente no entendía por los escorzos visuales que tenía, por la manera en que desarrollaba las viñetas. La energía Kirby. Por esa energía Kirby, por esa maquinaria tan extraña que no respondía a los cánones de ciencia ficción de su época. Esos puños que se salían de las viñetas. Sí. O sea, Kirby era muy especial, pero es verdad que no era un autor que dibujara como se dibujaba en su época, ¿no? Lo que pasa es que luego es verdad que Kirby nunca cambió ese estilo, entonces según fue cambiando el estilo de cómic de superhéroes, pues es verdad que él seguía siendo un genio, pero fue incomprendido primero por visionario y después por el tiempo que ya llevaba. Bueno, o sea, el símil sería, para quien no controla de cómics, Stan Lee sería Edison y Kirby sería Tesla, ¿no? Hay mucha discusión sobre eso, porque hay quien piensa que Kirby... Imagino que ese símil lo habrá hecho más gente ya. Que Kirby era mucho más que un simple dibujante. Era más empresario también. Era el auténtico creador de Los Cuatro Fantásticos, se llegaba a decir, ¿no? Es verdad que hay mucha polémica siempre en torno a la figura de Stan Lee. Cualquier cosa que crea Stan Lee siempre se pone en tela de juicio, siempre, o hay gente aborreciéndole. Pero es verdad que pues, las creaciones con Jack Kirby, sí que es verdad que siempre se ha dicho que Kirby no era el típico dibujante. O sea, que Kirby siempre introducía cosas, ideas, personajes, maneras de contar la historia y que, bueno, a Lee, pues como todo iba muy bien, pues le daba un poco igual. Claro, seguía a funcionar, claro. Le hacía tropecientas series al mes, él estaba con Spiderman, con los Vengadores, con el cambio de tal. Entonces, le daba un poco igual que Kirby, pues aquí hiciera lo que
lo que quisiera, Bueno, ¿no? Y lo hacía. De hecho, podemos avanzar uno de los easter eggs de los huevos de Pascua guay, que no es spoiler, que es el universo en el que estamos, ¿no? Sí, Es estamos en el el universo 828. 828, que es un juego precioso, además, al Además, final. muy elegantemente Sí. bonito, metido al final y todo. Al final se menciona con la fecha de nacimiento Eso es. de Jack Kirby. Y es un momento, pues, que para el comiquero, pues, Es emotivo, ¿eh? es muy bonito. En la sala, 500 y pico personas se escuchó más de un ¡oh! Sí, es verdad. O sea, y eso, pues, hombre, también te da un poco de esperanza, ¿no? De que todavía hay algún lector entre el público en un fan event, que lo vimos en un fan event realmente. Porque la gente, bueno, que conozcan a Kirby, pues al final es algo muy bonito para los que leemos cómics, ¿no? Y evidentemente la etapa de Lee Kirby está muy presente. Galactus debuta con Lee Kirby y evidentemente es la Plateada debuta con Lee Kirby en esos 100 primeros números. Entonces hay muchas cosas que están en la película que salen de aquí, ¿no? Yo veo muchas cosas de la etapa de John Byrne, que para mí es... No puedo decir, es que no me atrevo a decir la mejor, pero teniendo en cuenta que llegó en un momento en el que el cómic de superhéroes realmente estaba cambiando de verdad, en los años 80, él venía ya de todo lo que había hecho con X-Men, entonces era un autor muy consolidado, hacía tropecientas series a la vez y todas eran maravillosas, y para mí su etapa está a la altura. Que está a la altura, porque además no tiene los condicionantes sociales de los que hablábamos al principio, ¿no? O sea, Lee Kirby son autores de los años 60, escribían en los años 60 para los años 60 y para los lectores de entonces, ¿no? Trasciende porque es muy bueno, pero es verdad que si tú te pones a leer cosas, pues te das cuenta de que es un cómic muy de su época. Con Byrne no te pasa eso. Con Byrne el cómic es súper moderno y la prueba está en el personaje que efectivamente yo creo que es donde más bebe el personaje de la mujer invisible. De hecho, con Byrne pasa de ser la chica invisible a la mujer invisible. Sí, de hecho lleva un momento que además lo podemos hablar, de ese empoderamiento, ese reclamo de protagonismo que tiene ese personaje. En esta película llega, decíamos que había equilibrio, pero ella como que sobresale un poco más del resto. Sí. Y lo vimos ya en la chapita, ¿verdad? Sí. Además es que para mí, o sea, quiero decir, si yo me tengo que decantar por de quién es esta película, esta película es la mujer invisible. O sea, bueno, y de un personaje del que no podemos hablar también. Es que hay cosas que no se pueden decir, aunque nos quedan 10 minutos para la media hora. Pero dentro de poco entraremos en el campo de spoiler. Pero el personaje o sea, creo que Vanessa Kirby hace un trabajo brutal. Brutal. Y yo me atrevería a decir que con Robert Downey Jr. el pico del universo Marvel. Me atrevería. Tengo ganas de verles darse la réplica, ¿eh? Yo me atrevería, o sea, porque es verdad, eso lo ha dicho Robert Downey Jr. alguna vez, que se le ha menospreciado un poco el trabajo en Iron Man por el hecho de ser un superhéroe. Sí, pero tiene un arco dramático. Pero para mí, él hace un trabajo descomunal. Y Vanessa Kirby, habiéndola visto solamente en una película, ojo, estamos hablando que la hemos visto 2 horas y a Iron Man la hemos visto 10 años. Sí. Yo me atrevo a acercarla mucho al nivel de lo que hace Robert Downey Jr. Me atrevo. Tiene que consolidarse. Veremos que no es fruto de un director, una película, una de esto. Pero si sigue así, tenemos un personajazo para tiempo. Pero para mí, o sea, tiene 2, 3 escenas. Y además es que las tiene a todos los niveles, porque las tiene a nivel superheroico, las tiene a nivel familiar, las tiene a nivel emocional. La entiendes en la relación de pareja, la entiendes como hermana, la entiendes como amiga, la entiendes como superheroína, como embajadora. Funciona incluso en uno de los 2 gags que tiene, ¿eh? Sí. Eso es importante, lo de embajadora. Sí. Porque nos estamos animando y al final vamos a dar un spoiler. Aparece una nueva organización que, bueno, en la web en Movimentarios hemos puesto una lista de cameos y tal. Si queréis entrar y verlo todo, recomendación verlo después de ver la peli, por si se os ha escapado alguno y ya está, no os hagáis spoiler. Aparece una organización sin ánimo de lucro, tipo ONU, pero no es realmente como la ONU. ¿Qué progreso puede tener eso en el universo Marvel? El que queramos. O sea, ahí creo que ya lo podemos decir, ¿no? El nombre de la... El nombre lo podemos decir, ¿no? Sí. La Fundación Futuro, sí. Pues lógicamente entró en un momento de los cómics de 4F en los que se estaban un poco reinventando, ¿no? Y buscaban nuevos horizontes. Entonces, la Fundación Futuro, pues al final queda un poco como para personajes secundarios encabezados por el hijo de la pareja, por Franklin, ¿no? Ya con una cierta edad, entonces, pues vas buscando personajes juveniles que explotar y la Fundación Futuro iba un poco por esa línea. Es verdad que el cómic es más superheroico y en la película no se ve ese aspecto, o sea, bueno, parece otra cosa, pero justo es que acabamos de entrar en los Cuatro Fantásticos. O sea, es que no hay que olvidar que todo el laberinto de derechos en el que se empezó a meter Marvel en los años 90 nos ha conducido a este punto en el que por fin Marvel Studios puede decir que lo tiene todo en sus manos.
Pero es ahora cuando lo empezamos a ver. Ahora pueden jugar con el juguete entero. Antes Claro. le faltan una o dos piezas que había que pedirle al fabricante. Es que realmente esto sería muy chulo algún día poder hablarlo con Kevin Feige y con la gente que estuvo al principio, ¿no? Está invitadísimo si quiere venir. Porque cuando tú empiezas a hacer el universo Marvel, es que no te queda otra que empezar por los Vengadores. Porque no tienes otra cosa. Los X-Men estaban en Fox, los Cuatro Fantásticos estaban en Fox, Spider-Man estaba en Sony y había personajes que había litigios, porque decían, no sé si los puedo utilizar o no los puedo utilizar. De hecho, ahí está aquel mítico momento en el que en Vengadores hablan de mejorados y no de mutantes. Hasta ese punto llegaba la cosa. Claro, y que en la película de Vengadores no se puede utilizar el nombre de Mercurio, porque ya se había utilizado en X-Men. Exacto, por eso fue Quicksilver. Entonces... que bueno, que fue un Quicksilver que igual vino igual de rápido que se fue. Y me gustaba. ¿Quieres que entremos en el campo de spoilers? Venga, vamos a entrar a los spoilers. Venga, damos unos segundos para que le des al pause, para que no os pille de sopetón, porque acaba de citar una cosa que nos lleva ya a citar uno de los cameos de la película y una de las curiosidades de la historia de los Cuatro Fantásticos. Ya lo has dado al pause, venga, seguimos. Habéis cerrado la ventana. Si sigues con nosotros, pues sabrás o conocerás la historia de Roger Corman y su posesión de los derechos de los Cuatro Fantásticos. Y aquella película que hizo, que tiene un documental que además, hablando el otro día, descubrimos que ambos lo habíamos visto. Yo fue gracias a la Cutrecon, que vimos el documental, luego la película que está en YouTube, porque es una de esas películas que se puede decir que se salvó gracias a la piratería. Hicieron una película de los Cuatro Fantásticos, porque se les agotaban los derechos. Sí, la única razón de producir la película era poder mantener los derechos para venderlos. Sí, se costeó un casting, se costeó un set, todo un poquitillo... escaso, vamos a decir. Cutre. Los actores no sabían absolutamente nada de que no se iba a estrenar, están con toda su ilusión. Roda la película, Stan Lee va para allá, les lleva donuts. Se acaba de rodar la película, al poco en la Comic Con Stan Lee reniega de la película, desaparece, no se estrena y se entierra. Evidentemente renueva los derechos y demás, luego sabemos lo que pasó con las películas. Y en una Comic Con, uno de los actores se encuentra la película y dice, coño, esto es mi película, esto es Los Cuatro Fantásticos de Corman. Y claro, le dice el del puesto, sí, es pirata porque alguien sacó la bobina y la digitalizamos y está distribuida en la red. Dice, coño, dijo el actor, yo la quiero. Creo que era el actor de la cosa. Y claro, le dice el que está en el puestecito, pues $10 o no sé cuántos dólares. Y dice, hombre, no, que es mi película, no me hagas pagar. Evidentemente pagó por ella y tuvo que pagar por su propia película pirateada para poder verla. O sea, es una tropelía tremenda la que se hizo. Sí. Es una curiosidad histórica, pero luego ves la película... que claro, tuvo más, en el documental decía uno de los actores, si no hubiese sido pirateada y fruto de toda esta historia, a lo mejor no había sido tan vista como ha sido vista. Seguro. Segurísimo. Y yo recomiendo verla, porque luego la película, lo hablamos también el otro día, tiene muy buen guión y entiende muy bien a los personajes también. Sí. O sea que esa curiosidad de verla, y esto lo traíamos a colación, de que el reparto completo de los Cuatro Fantásticos, de los cuatro protagonistas, hace un cambio en la película, o ya sea como presentador de televisión o como técnicos de la central eléctrica, o sea que buscarles por ahí, familiarizaros con las caras porque lo vais a ver, es un momentito, un cameo, un pequeño acto de justicia, vamos a decir, en el que Marvel, pues bueno, hacer cameos, en este caso le sale barato. Y que además, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Es que la propia película nace del propio cariño, es que está hecha de esa manera, está hecha para que sintamos ese cariño. Entonces, el que aparezcan estos actores puede parecer una tontería, pero es que al final es una película del 94 que yo creo que los que la conocimos en su momento, los que después vimos el documental, Doom se llama, pues se le coge cariño también por lo mismo. Sabes que es una película súper cutre, hecha con $2. Me acuerdo, el plano final es maravilloso porque terminan en la boda de Reed y Sue y salen en la típica limusina y tal y saca a Mr. Fantástico el brazo por la parte de arriba del coche y es un palo. O sea, es un palo moviendo una mano así tal cual y dices, es lamentable, o sea, pero da igual, o sea, porque... Cuando estira el brazo es como un tubo de estos del aire acondicionado, o sea, corrugado. Es muy duro, la cosa es plástico total, es goma, o sea, es como pretender que los trajes de las primeras Tortugas Ninja parezcan piedra, y es absolutamente imposible. Entonces, y aún así se movía la cara. No, la animatrónica no era mala, o sea, que para la época estaba muy bien, bueno, como las propias Tortugas Ninja, ¿no? O sea, era un sistema bastante parecido. Pero es verdad que sacar a estos actores aquí, pues es un síntoma de cariño. Spoilers. Evidentemente Galactus es el malo de la función y es lo más debatible que puede tener la película. Sí. A falta de verla en versión original, porque vimos pase doblado y ver un poquito el efecto que puede tener la voz original, es verdad que el personaje se introduce muy bien, o sea, la primera presentación que tenemos es muy buena. Y son viñetas en movimiento, o sea, están muy bueno, es muy comiquero todo en ese sentido. Sí.
Pero es verdad que la resolución no lo es tanto. Bebe de las dos etapas que he mencionado antes, tanto de la de Lee Kirby como de la de John Byrne, fundamentalmente. Hay un momento, ahora voy a decirlo, está siendo spoiler, pero bueno. el Galactus cae, famoso de la etapa de Byrne. Es verdad que en Byrne está muy bien justificado. Es un desarrollo de la historia en la que Galactus está muy débil y se necesita una conjunción de Vengadores, Cuatro Fantásticos y todos los superhéroes que pasan por Nueva York para poder derribarle. Claro, pero no estamos en ese punto, claro, no estamos en de ese la punto. fase del universo Marvel para meter toda esa conjunción. Es verdad que puede parecer que estar una hora larga pensando, viene Galactus, va a destruir el planeta, no podemos hacer nada más que huir, y de repente que 4 personas, por muchos poderes que tengan, le planten cara en Times Square, pues igual no es lo más creíble que tiene la película. Entonces es verdad que lo que hace es que baja el nivel de Galactus. Para poder tener ese clímax, no es que los Cuatro Fantásticos crezcan, es que baja Galactus. Entonces, eso sí es debatible. Eso es debatible. Y el otro punto a lo mejor que puede parecer un poco extraño, pero que yo creo que viene un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? De los engaños del tráiler, que a veces yo no sé si son engaños o es simplemente que estamos dándole vueltas a la película hasta el final, hasta el mismo día del estreno. Y probablemente sea esto, ¿no? Son remontajes. Entonces, es verdad que la película tiene incontables elipsis. Incontables, por lo que hemos dicho. O sea, realmente es el repaso a todo un año en la vida de los Cuatro Fantásticos. Sí, pega unos saltos en el tiempo tremendos. Y hay algunos que son muy potentes, ¿no? O sea, son de meses. Pero tampoco se explica del todo esos meses, ni qué ha pasado en esos meses, ni cómo va la historia en esos meses, ni qué ha cambiado. Ni qué arco dramático ha sufrido cada uno para llegar hasta ahí. Entonces, es verdad que es como si faltara información. O sea, es como si uno tuviera en la cabeza ahora mismo que cuando salga el Blu-ray va a haber una versión de 3 horas de la película. Me la veo. Yo me la veo, porque ya no sé si habrá una versión de 3 horas, pero yo sí quiero saber lo que pasa en esos años. No solo en ese año, sino en los años previos y los años posteriores. Habrá que hacer una campaña tipo Snyder Cut de release de Sandman Cut. No, pero bueno, que te quiero decir que nunca sabes quién es el responsable. Igual pues, claro, hay cosas que... Quizás el propio director. Por eso te digo que es que al final son decisiones que pueden... Ahí entramos en la ausencia de John Malkovich, que le dijeron al director, tienes que hacer la película más dinámica, menos personajes, que aturulla mucho, estamos saturando mucho, no podemos meter otro villano más, porque está Galactus, está Silver Surfer y está otro, que no voy a hacer spoiler, aunque estemos ya en la sección de spoiler, que tengáis al menos una sorpresa, pero hay otro, y evidentemente si lo has visto, no es spoiler, no hace falta decirlo porque lo has visto, entonces hay mucho villano, y lo quitaron. Y no le gustó a John Malkovich eso. John Malkovich se enteró de esto, le dijeron, estaba buceando, y fue decisión del estudio quitarle por todo eso, y John Malkovich hizo declaraciones de me he tirado no sé cuántos días colgado unos cables con un fondo verde para que me han pagado muy bien, pero no he salido. Entonces, lo que ha dicho él, no me gusta cómo trabaja esta gente. Bueno, eso es seguro bien que le hayan pagado, a lo mejor es magnánimo y sí que vuelve, pero bueno, el personaje va a ser Fantasma Rojo, ¿no? Sí. Y bueno, haberle visto a él con sus orangutanes y tal, aportando la dimensión cósmica, además, que podría aportar a la película, que eso sí que es verdad que como es una parte del origen de ellos, no se trata, aunque evidentemente está Galactus y demás, pero todo lo de la fuerza cósmica que les hace y tal, que muchas veces es fruto de estudio y de origen y de desarrollo de historias, pues podría ser otra vía por la que tiran en el futuro. Si él quiere volver, claro. Si no, ya hay un dibujo animado por ahí que le ha representado y cualquier actor parecido pues podrá entrar ahí. Perfectamente. O sea que ahí no hay problema. Si Marvel siempre abre caminos, que es lo bueno que tiene. Y camino es el que abre la escena postcréditos. Que no voy eso sí que no voy a decir absolutamente nada. Exacto, pero es como una promesa que se ha cumplido, pero no. Con esa la escena postcréditos. Es difícil. Se me va a acabar la batería del bueno, no pasa nada. Es difícil hablar de ella sin estropear la experiencia de los lectores. Sí. Pero bueno, lo dejamos aquí si queréis. Sí, no, lo dejamos ahí, pero hay dos postcréditos. Yo salí del cine pensando que creo que han equivocado el orden. Yo la segunda la hubiera puesto la primera la segunda. Ya podéis imaginar que la segunda pues, es un alivio cómico y la primera es la que resulta trascendente para la historia. Como hemos dicho antes, igual que en Superman. Sí. Lo mismo. Sí, exactamente igual. O sea, se apuesta porque salgamos de buen humor del cine. Sí, pero bueno, buen rollo. Se acabó, estamos pasando la etapa oscura de los superhéroes. Volveremos a ella, yo espero. Soy muy de los antihéroes. Siempre. Sí, eso es lo bueno, o sea, tanto para Superman como para esta, al final el mensaje el que tiene que quedar es que los personajes no son inmutables. No pasa nada porque Estela Plateada sea Laval y no sea Norrin Radd. No pasa nada porque Reed Richards tenga bigote.
No pasa nada porque Johnny aquí sea científico. No. Que él no lo es en el cómic original. No, para nada. Pero de ese cambio del cómic original no se va a quejar nadie. Nada. No se va a quejar nadie. Porque entre otras cosas, para muchos va a pasar totalmente inadvertido. Pero aquí Johnny no es tonto. Entonces, eso también, dices, ¿es una traición al cómic original? No, es una evolución lógica. Claro. Los personajes se adaptan a su Hay que adaptarlo a los tiempos, sí. Entonces, creo que la película, en ese sentido, es una interpretación maravillosa de unos personajes que ya tienen unos años, ya tienen sus 65 años de vida. Y, bueno, 60, perdón. Y los actualizan de una forma preciosa porque además lo hacen en un marco de época. Retrofuturista, como hemos dicho, pero no deja de ser de época. O sea, no es una película del momento actual. Y sin embargo, lo parece en muchos sentidos. Lo parece en las dinámicas, lo parece dentro de la familia, lo parece ellos. Ellos nos hablan directamente a nosotros. Y la estética retrofuturista habla a nuestra cabecita nostálgica que lo que quiere ver son cosas que molen. Exacto. Entonces, por eso para mí la mezcla es tan potente. Y volver a ese pasado que era mejor, que todos recordamos siempre como mejor. Pues nos quedamos con esto. Me parece muy bonito. Yo creo que sí. Sí. Que haya más Cuatro Fantásticos. Por favor. Que esta sea la línea a partir de ahora, que está súper chula y espero que os guste, que comentéis, que nos sigáis, que entréis en Cómics para Todos, que entréis en Movimentarios. Y ya sabéis que a los haters no les contestamos. A los que tenéis curiosidad, sí. Y leer cómics de los Cuatro Fantásticos. Hay que leer. Que son maravillosos. Chao. Hasta luego.